Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un momento épico, de un evento que dejó a todos boquiabiertos, un instante que marcó un antes y un después en la historia de, bueno, ya lo saben por el título, ¿verdad? Hoy desentrañamos la confesión de amor en vivo de Alila Esla. Sí, así como lo escuchan. Un momento televisivo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. La reacción, es lo que realmente nos va a dejar con la boca abierta. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este drama, quiero hacerles una pequeña petición, una que me ayudaría muchísimo y que a ustedes no les cuesta nada: suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos y así, juntos, podemos seguir explorando todos estos temas que tanto nos apasionan. Y ahora sí, comencemos. Imaginen la escena. Luces brillantes, cámaras por doquier, un set de televisión repleto de gente y en medio de todo esto, Alil, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, listo para hacer una confesión que cambiaría el rumbo de su vida, y de la vida de Esla, para siempre. Pero, ¿quiénes son Alil y Esla? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, les cuento brevemente: Alil y Esla son los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Esla conquistó corazones en todo el mundo y en el centro de su trama encontramos una historia de amor, de tradiciones, de luchas y de muchísimas emociones. Y por supuesto, Alil y Esla. La serie, como muchas otras, nos mantuvo al borde del asiento durante meses, con sus idas y venidas, sus amores y desamores, sus secretos y sus revelaciones. La historia se centra en Esla, una joven criada en Estambul que es engañada y llevada a Mardin, su tierra natal, donde es obligada a casarse con un hombre para salvar a su hermano. Alil, interpretado por el carismático Mehmet Akifalakurt, es el hombre con quien Esla se ve forzada a casarse, y el hombre que gradualmente se enamora de ella. Kansudere, la talentosísima actriz que interpretó a Esla, nos regaló una química inigualable con Mehmet, una conexión que traspasaba la pantalla. La tensión entre ellos era palpable, el deseo innegable y el amor. Bueno, el amor era algo que se cocía a fuego lento, algo que se revelaba poco a poco, con cada mirada, con cada gesto, con cada palabra. La serie exploró temas profundos como el choque cultural, la tradición versus la modernidad, el empoderamiento femenino y la lucha por la libertad personal. Esla, una joven acostumbrada a la vida moderna, se enfrenta a las rígidas costumbres de su familia y de la comunidad de Mardin, donde el honor y la tradición dictan las reglas. Alil, por otro lado, es un hombre con un pasado oscuro, con un corazón lleno de heridas, y que a pesar de la dureza que muestra, es capaz de sentir un amor profundo y verdadero por Esla. La trama se complicaba con personajes secundarios que aportaban intriga y drama: la familia de Esla, con sus secretos y sus luchas internas, los enemigos de Alil, que buscaban venganza y obstaculizaban su relación, y los amigos y aliados de Esla y Alil, que intentaban ayudarles a superar los obstáculos y a encontrar la felicidad. Los giros inesperados, los momentos de tensión y las escenas románticas mantuvieron a los espectadores enganchados, semana tras semana. Y llegamos al momento clave, al momento que nos ocupa hoy. Alil, aprovechando una oportunidad única, una entrevista en vivo, decide confesar su amor a Esla. Imaginen la valentía. Estar frente a millones de espectadores, con el corazón en la mano, vulnerable y dispuesto a exponer sus sentimientos más profundos. La presión, el miedo al rechazo, la incertidumbre, todo eso se tenía que estar jugando en la mente de Alil en ese preciso instante. La preparación para esa entrevista fue sin duda un torbellino de emociones para Mehmet Akifalakurt. El actor, conocido por su profesionalismo y entrega, seguramente se enfrentó a un desafío actoral inmenso: interpretar a un hombre enamorado, vulnerable y dispuesto a revelar sus sentimientos más profundos. ¿Cómo se preparó para ese momento crucial? ¿Cómo abordó la fragilidad y la sinceridad que requería la escena? Es probable que Mehmet, al igual que Alil, sintiera una mezcla de nerviosismo y emoción. Seguramente estudió meticulosamente el guión, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Recreó mentalmente la escena una y otra vez, visualizando el entorno, la luz, la atmósfera. Trabajó con el director para encontrar la entonación, el ritmo y la expresión facial adecuados para transmitir la sinceridad y la intensidad de los sentimientos de Alil.
Además, Mehmet probablemente se sumergió en el personaje, recordando los momentos vividos por Halil y Esla a lo largo de la serie. Se concentró en el amor, la admiración y el respeto que Halil sentía por Esla. Revivió mentalmente las escenas más emotivas, las conversaciones más íntimas y las miradas más significativas. La conexión entre Mehmet y Cansu, la química que existía entre ellos, fue un factor clave para el éxito de la escena. La complicidad, la confianza y el respeto mutuo que se profesaban se tradujeron en una actuación creíble y conmovedora. La mirada de Mehmet, llena de esperanza y anhelo, se complementaba con la expresión de Cansu, que reflejaba sorpresa, confusión y emoción. La escena en sí fue meticulosamente planificada y coreografiada. El director seguramente trabajó con el equipo técnico para crear la atmósfera adecuada, la iluminación, el sonido, la elección de los planos y la edición, todo contribuyó a intensificar la emoción y el impacto de la confesión. La tensión en el estudio era palpable. El silencio casi ensordecedor. Las cámaras se enfocaban en Halil, quien, con voz temblorosa pero firme, comienza a hablar. Recuerda los momentos vividos con Esla, describe sus sentimientos y finalmente, llega el momento de la verdad. Pronuncia las palabras mágicas, las palabras que todos esperábamos escuchar: Esla, te amo. ¡Boom! El estudio estalla en un murmullo de sorpresa y emoción. En ese momento Mehmet Akif Alakurt, como Halil, se despojó de cualquier máscara. Mostró su vulnerabilidad, su sinceridad, su amor incondicional. La emoción que transmitió fue tan real, tan palpable, que traspasó la pantalla y llegó al corazón de millones de espectadores. Fue una interpretación magistral, un momento televisivo inolvidable. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionó Esla? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque la reacción de Esla fue, literalmente, la que nadie esperaba. En lugar de la respuesta que todos anticipábamos, un abrazo, un beso, una declaración recíproca, Esla guardó silencio. La sorpresa, la incredulidad, el shock, todo se reflejó en su rostro. Su silencio fue tan ensordecedor como la declaración de Halil. La reacción de Cansu Dere, al igual que la de Mehmet, fue impecable. Supo transmitir la complejidad de las emociones de Esla, la sorpresa, la confusión, la duda, la incertidumbre. Su silencio fue un grito silencioso, un reflejo de la tormenta que se desataba en su interior. Cansu, como Esla, se enfrentaba a una encrucijada. ¿Cómo responder a una confesión de amor tan pública y arrolladora? ¿Cómo manejar la presión mediática, la expectativa del público y la incertidumbre de sus propios sentimientos? La decisión de guardar silencio fue audaz y arriesgada, pero también fue la más fiel al personaje de Esla, una mujer fuerte e independiente que siempre se guiaba por sus propias convicciones. Y es aquí donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las interpretaciones, de las teorías. ¿Por qué Esla no respondió inmediatamente? ¿Estaba confundida? ¿Abrumada? ¿Insegura de sus propios sentimientos? ¿Temía las consecuencias de una relación en medio de la presión mediática? ¿O simplemente necesitaba tiempo para procesar todo lo que acababa de escuchar? Existen múltiples razones que podrían explicar el silencio de Esla. Confusión Esla, a lo largo de la serie, había experimentado un torbellino de emociones. Había pasado del rechazo inicial a la aceptación, y de la desconfianza al afecto. Es posible que en ese momento no tuviera claros sus propios sentimientos, que estuviera confundida por la magnitud de la confesión y por la inmensa presión que sentía. Inseguridad Esla era una mujer con un pasado difícil. Había sido engañada, obligada a casarse y había luchado por su libertad. Es posible que temiera comprometerse en una relación, especialmente una tan pública y mediática, por miedo a perder su independencia o a sufrir nuevamente. Presión Esla sabía que su relación con Halil estaba bajo el escrutinio público. La confesión en vivo había puesto su romance en el centro de la atención mediática. Es posible que para proteger su intimidad y sus sentimientos, decidiera no responder inmediatamente. Duda Esla podría haber dudado de la veracidad de los sentimientos de Halil, o de la viabilidad de una relación en esas circunstancias. La confesión en vivo, aunque romántica, pudo parecerle un gesto impulsivo y no meditado.
Asterisco 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 necesidad de tiempo asterisco asterisco Esla podría haber necesitado tiempo para reflexionar sobre la situación, para analizar sus sentimientos y para tomar una decisión consciente y meditada. El silencio le dio la oportunidad de considerar todos los factores y de tomar una decisión con calma. Asterisco 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 respeto asterisco asterisco en una muestra de respeto hacia Alil y a la situación, Esla pudo optar por el silencio para evitar apresuramientos o malentendidos. Asterisco 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 tradición asterisco asterisco considerando el contexto cultural, el silencio podría ser una forma de mantener la compostura y la dignidad, especialmente en una situación tan pública. Los AIE. Es que ese silencio generó un debate interminable entre los fanáticos de la serie. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de opiniones, de análisis. Algunos defendían a Esla, argumentando que su silencio era una señal de respeto por la situación, que necesitaba tiempo para pensar y tomar una decisión. Otros criticaban su reacción, considerándola fría y distante y cuestionando la veracidad de sus sentimientos por Alil. El debate se extendió por todo el mundo con fans de diferentes culturas y orígenes expresando sus opiniones sobre la reacción de Esla. Algunos consideraron que el silencio era una forma de protegerse, mientras que otros lo interpretaron como una falta de reciprocidad. La controversia generada demostró el impacto de la serie y la complejidad de las relaciones humanas. Pero, ¿qué pasó realmente después? ¿Cómo evolucionó la relación entre Alil y Esla tras esta confesión en vivo? La serie continuó y a pesar de la tensión inicial, la historia de amor entre ellos siguió adelante con altibajos, con momentos de alegría y tristeza, con obstáculos que superar. Y aunque no voy a revelarles todos los detalles de la trama, porque no quiero arruinarles la sorpresa, sí les aseguro que la confesión de Alil en vivo fue un punto de inflexión, un catalizador de emociones que marcó el rumbo de la historia. Después de la confesión, la relación entre Alil y Esla se vio sometida a una intensa presión. La atención mediática se intensificó y ambos personajes se enfrentaron a la dificultad de vivir su romance bajo la mirada pública. La desconfianza, la inseguridad y los celos se convirtieron en obstáculos adicionales que debían superar. La serie continuó explorando los desafíos de la relación. Asterisco 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 conflicto externo asterisco asterisco la oposición de la familia de Esla, las intrigas de los enemigos de Alil, y los obstáculos legales y culturales dificultaron la relación. Asterisco 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 conflicto interno asterisco asterisco Alil y Esla se enfrentaron a sus propios miedos, inseguridades y dudas. La comunicación se vio afectada por la desconfianza y la falta de claridad. Asterisco 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 crecimiento personal asterisco asterisco a pesar de las dificultades, Alil y Esla aprendieron a comunicarse, a perdonar y a confiar el uno en el otro. Se fortalecieron como individuos y como pareja. Asterisco 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 unión asterisco asterisco finalmente, la confesión en vivo, y la posterior reacción, impulsaron a Alil y Esla a forjar una relación basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Lo interesante de esta confesión, y de su posterior reacción, es que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la vulnerabilidad, sobre la importancia de la comunicación y sobre el poder de las emociones en nuestras vidas. Nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que a veces requiere valentía, que a veces implica incertidumbre, y que a veces incluso puede generar reacciones inesperadas. La confesión de Alil y la reacción de Esla nos ofrecen valiosas lecciones sobre el amor y las relaciones. Asterisco 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 la vulnerabilidad asterisco asterisco la confesión de Alil demostró la importancia de ser vulnerable y de expresar los propios sentimientos. Asterisco 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 la valentía asterisco asterisco amar implica ser valiente y arriesgarse a ser herido. Alil asumió ese riesgo al confesar su amor en público. Asterisco 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 la comunicación asterisco asterisco la comunicación es crucial para construir una relación sólida. Alil y Esla tuvieron que aprender a comunicarse de manera efectiva para superar los obstáculos. Asterisco 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 el respeto asterisco asterisco respetar los sentimientos y las decisiones del otro es fundamental en una relación. El silencio de Esla, aunque inesperado, demostró respeto por la situación. Asterisco 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 la paciencia asterisco asterisco el amor requiere paciencia y comprensión. Alil y Esla tuvieron que ser pacientes y comprensivos el uno con el otro para superar las dificultades. Asterisco 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 la autenticidad asterisco asterisco ser auténtico y fiel a uno mismo es esencial para construir una relación genuina.
Asterisco 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 la empatía asterisco asterisco ponerse en el lugar del otro y tratar de comprender sus sentimientos es crucial para fortalecer el vínculo. Asterisco 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 la resiliencia asterisco asterisco el amor verdadero requiere resiliencia y la capacidad de superar los desafíos y las adversidades. En el mundo real, como en las series, la vida no siempre es un cuento de hadas. Hay momentos de alegría, sí, pero también hay momentos de tristeza, de duda, de confusión. Y es precisamente en esos momentos donde se pone a prueba la fuerza de nuestros sentimientos, donde descubrimos de qué estamos hechos. La historia de Alil y Esla nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que el amor puede ser un camino lleno de desafíos y obstáculos. Pero también nos muestra que a pesar de las dificultades, el amor puede ser la fuerza más poderosa para superar cualquier adversidad. Volviendo a Alil y Esla, la confesión en vivo nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de expresar nuestros sentimientos y la importancia de la empatía y la comprensión. Nos enseña que no siempre hay respuestas fáciles, que a veces necesitamos tiempo para procesar, para reflexionar, para tomar decisiones importantes. La serie Esla aborda temas universales que resuenan en el público. Asterisco 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 el amor asterisco asterisco la serie explora diferentes formas de amor, el amor romántico, el amor familiar y el amor propio. Asterisco 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 la familia asterisco asterisco la serie muestra la importancia de la familia, tanto la biológica como la elegida. Asterisco 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 la tradición y la modernidad asterisco asterisco la serie explora el choque entre la tradición y la modernidad, y los desafíos que enfrentan las personas que viven entre dos mundos. Asterisco 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 la libertad asterisco asterisco la serie celebra la libertad individual y la lucha por romper las barreras que impiden el crecimiento personal. Asterisco 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 la justicia asterisco asterisco la serie aborda temas de justicia social y la lucha contra la opresión y la injusticia. Así que en resumen, la confesión de Alil Esla en vivo fue un momento histórico en la televisión turca, un evento que generó un sinfín de emociones y que dejó a todos con la boca abierta. La reacción de Esla, inesperada y enigmática, generó un debate interminable entre los fanáticos de la serie. Y a partir de ese momento, la historia de amor entre ellos tomó un nuevo rumbo, con más desafíos, más emociones y más momentos inolvidables. La confesión de Alil en vivo y la posterior reacción de Esla fueron mucho más que un simple momento televisivo. Fue un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, una lección sobre la vulnerabilidad y la valentía, y una invitación a reflexionar sobre el amor en todas sus formas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Esla, y de la apasionante historia de Alil y Esla. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué les pareció la confesión de Alil, si esperaban la reacción de Esla, y qué opinan sobre el amor y la vulnerabilidad. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.